algunas diapositivas, ya tenían el acceso al curso, ¿no? Y también tengo entendido que, bueno, se les ha pasado ya el link del curso, ¿correcto? Todos han podido acceder al curso y tienen el acceso al link del curso, ¿de acuerdo? Entonces, ya el delegado se ha contactado conmigo, ya tengo ese contacto con él, entonces cualquier duda o consulta a través de él para poder contactarnos, o en todo caso, de haber algún inconveniente, ¿ya? O consulta tal vez. Por otro lado, también entiendo que nos toca los días miércoles de 9 a 10 y media y los días jueves de 6 a 7 y media, ¿sí? Eh, no sé hasta qué punto, ahí pregunto, podríamos avanzar los días miércoles como hoy, a las 11, ¿no? Trata que los días jueves solo sea para las actividades prácticas, ¿no? Y ya no tanto para la parte teórica. Ya dejo a consideración del grupo para que me comenten esa posibilidad, pero sí de inicio, ustedes habrán podido notar en el curso, o en todo caso sí, pues en el, en el curso hay una lectura, dice material, ¿no? Que es el PPT, pero también hay una lectura, ¿ah? Una lectura que corresponde al capítulo 4 al 11. Entonces, como yo sé que es una lectura un poco, no pesada, pero sí es interesante porque nos va a hablar sobre las fuentes del derecho, qué es la integración en el derecho, que es el punto de la primera semana. Entonces, respecto a la sesión de mañana, les voy a dar ese tiempo para que ustedes puedan leer ese texto. Ese libro es un libro que se utiliza en el primer año de Derecho cuando uno recién ingresa, y con ese libro uno puede tener la base de lo que es el derecho. Como nosotros estamos en una carrera económica empresarial y vamos a estudiar el derecho empresarial, entonces necesitamos tener claro cuáles son las fuentes del derecho, en qué consiste la integración, ¿no? ¿Qué es en realidad la esencia o el punto de partida para hablar del derecho empresarial? ¿Ya? Por eso es que he colocado ahí el texto con los capítulos 4 al 11 para ser leídos, lo cual no impide que ustedes puedan leer todo el libro, ¿no? Para conocimiento del contenido del mismo, ¿sí? Entonces, eso quería comentar de inicio. Luego, hasta aquí no sé si hay alguna duda o consulta respecto al expresado. ¿Ninguna? Ok, Todo claro, profesor. ok, de acuerdo. De otro lado, vamos a empezar indicando qué es el derecho, ¿no? Vamos a partir con esa premisa. ¿Qué es el derecho? ¿Verdad? Entonces, frente a esa pregunta, les pregunto, pues, ¿no? ¿Qué es el derecho? ¿Qué entendemos nosotros por derecho? ¿Qué será el derecho? ¿Qué entendemos por derecho? Es una facultad humana para Facultad. ejercer algo. Ya. Ok. ¿Qué más? Una facultad humana para ejercer algo. Un mecanismo de defensa ante del ser humano. Un mecanismo de defensa. ¿Algo más? Mecanismo de defensa. Sí, adelante, a ver. Podría ser el conjunto de principios, leyes, ordenanzas que tienen como fin el orden social.
Ya. Leyes, ordenanzas que tienen como fin el orden social. Ya. ¿No? ¿Qué más? El derecho. Bueno, es algo que siempre seguramente nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué es el derecho? ¿Nadie? Bueno, el derecho. A ver, sí, adelante. Podríamos decir tal vez que el derecho es una ciencia que nos ayuda a establecer leyes que permitan la distribución proporcional de la justicia. Ya, ok, ok. Bueno, de hecho, cuando siempre la palabra derecho la hemos escuchado y la vamos a escuchar, ¿no? De manera continua y constante. Y al respecto tenemos que decir que el derecho efectivamente es una ciencia, ¿no? Es una ciencia social. Y como toda ciencia social, lo que se encarga es de regular la vida en sociedad, ¿ya? Esa es el derecho. El derecho regula la vida en sociedad. En la medida que eh, existen dos o más personas conviviendo, interactuando, eh, va a ser necesario que se regule esa convivencia que van teniendo. ¿Ya? Entonces, esa convivencia que se va teniendo tiene que estar regulada. El hecho de regular esa convivencia nos lleva justamente a hablar de la existencia del derecho. ¿De acuerdo? Entonces, este derecho que nosotros lo conocemos, indudablemente aspira, tiene como objetivo, ¿no? Busca finalmente lograr que esa convivencia en sociedad sea pacífica, ¿no? Por otro lado, que se logre de haber algún tipo de desigualdad o algún tipo de transgresión a esa convivencia pacífica, pues que se logre la justicia, ¿no? Entonces, por eso el derecho se asocia mucho con la justicia, porque en la justicia o la búsqueda de la justicia está asociado con la pérdida de esa equidad, de ese equilibrio que tiene que haber en la convivencia o en las relaciones humanas. ¿Ya? Ese es el punto de partida cuando nosotros hablamos del derecho. El derecho. Ahora, eh, hablar del derecho supone también tomar en cuenta un elemento fundamental. Y ese elemento fundamental es la norma jurídica. Probablemente para ustedes, eh, y no está mal, es parte del hecho de que uno no es abogado, no va a ser abogado. Normalmente uno confunde mucho que todo tipo de normas es una ley. O a veces sucede que la palabra que más recordamos es la palabra ley, ¿no? Y podemos asumir o podríamos pensar que todas las normas son leyes, lo cual no es cierto, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta de que las leyes es parte de una estructura, parte eh, de una pirámide donde podemos evidenciar el hecho de que en esa pirámide está, pues, la Constitución en la cúspide, ¿no? Y debajo de la Constitución se encuentran las leyes y los distintos tipos de leyes. Luego vendrán los decretos supremos, resoluciones supremas, y así va bajando en la cúspide de la estructura normativa. ¿Ya? Eh, en esta estructura normativa que existe y que fue desarrollada por una persona,
justamente el nombre de esta estructura se debe al autor que creó esta pirámide, ¿no? Y ahí hablamos de la pirámide de Kelsen. Kelsen fue el autor justamente de esta estructura, de esta organización, de las normas jurídicas. Ahora, las normas jurídicas, para diferenciarlas de otro tipo de normas, porque existen normas éticas, por ejemplo, ¿no? Existen normas morales, ¿sí? Existen normas de, de convivencia, etcétera. Distintos tipos de normas. Sin embargo, lo que nosotros vamos a analizar es el término que conocemos como norma jurídica. ¿Y qué es una norma jurídica? Una norma jurídica es un mandato, o es una regla, si quisiéramos utilizar el término, cuyo objetivo es dirigir el comportamiento de la sociedad. Ese es el objetivo de esta norma jurídica. Se convierte la norma jurídica en una suerte de mandato o regla obligatoria para los miembros de la sociedad. Por lo tanto, establece derechos y deberes que los individuos tienen que cumplir. Y además, esta norma jurídica tiene que ser respetada por todos los individuos. A diferencia de otras normas, como por ejemplo una norma moral, que eventualmente podría ser, las personas podrían sentirse obligadas a hacerlo, sin embargo, eh, si así lo quisieran, también pueden dejar de cumplirla. Cosa que no sucede con una norma jurídica. Una norma jurídica tiene ese jus imperium, esa obligatoriedad de ser respetada y cumplida por todas las personas. Por eso hablamos de una norma jurídica, sin dejar de tomar en cuenta de que existen también otros tipos de normas. Por ejemplo, eh, cuando nosotros somos niños o adolescentes, bueno, niños más, o infantes, ¿no? Los papás nos dicen, se saluda, se dice buenos días, se agradece, ¿no? Todas esas son normas sociales, normas que la sociedad nos impone. Pero si alguno de nosotros incumple esa norma, no, no está sujeto a una sanción, a un castigo, o no va a ser llevado a un juzgado para ser procesado por incumplir esa norma. Sin embargo, cuando hablamos de normas jurídicas, puedo pensar, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de que una persona eh, tome cosas de otra, ¿sí? Y eso constituye una infracción a una norma jurídica. Y por esa acción, sí la persona puede ser llevada ante las autoridades, ¿no? Entonces, como decía, la norma jurídica tiene esa característica, tiene esa obligatoriedad, le da esa connotación de obligatoriedad respecto del cumplimiento que se tiene que tener frente eh, a una acción, ¿no? A unos hechos que ya están previamente indicados en la referida norma. Ya, entonces tenemos por un lado qué es el derecho, tenemos también la norma jurídica, el concepto, y por otro lado hay que tomar en cuenta de que eh, ya en el marco del derecho aparecen lo que se llaman los derechos objetivos y los derechos subjetivos. Eh, a ver, hasta aquí. No sé si estoy siendo muy abstracto o estoy de repente llevándolos, llevándolos por el derecho de una manera muy amplia, o están logrando entender estos conceptos iniciales que estoy expresando.
¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí estos conceptos que he expresado respecto al derecho? Por mi parte, sí, un poquito enredado, pero sí, más o menos. Ya. Ok, entonces voy a hacerlo menos enredado, como a pedir Kenji. A ver, el derecho, decíamos, es el conjunto de normas, ¿sí? Tienen un carácter obligatorio para los miembros de la sociedad. Porque el derecho regula justamente esa vida en sociedad. ¿Ya? Esas normas que el derecho utiliza y que son de carácter obligatorio, llamamos normas jurídicas. Estas normas jurídicas se diferencian de otro tipo de normas como las normas sociales, las normas éticas, las normas morales, por el hecho de que el incumplimiento de la misma supone una sanción, ¿no?, que el Estado ejerce sobre esa persona o la sociedad ejerce. De otro lado, el derecho, si bien es cierto, tiene normas jurídicas y como consecuencia de esas normas jurídicas aparece lo que se llama el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo en esencia es lo que la norma indica. Si alguien dice, por ejemplo, aquella persona que, cuyo, eh, cuyo padre o madre fallece, hereda todos los bienes que éste ha dejado, el derecho objetivo indica, ¿no?, que cualquier persona que cumple esa condición, pues es pasible o es sujeto de heredar. Eso es el derecho objetivo. Pero si a Catherine, en el hipotético caso que sus papás dejen de existir y y es la única hija en el ejemplo, y todos los bienes pasarían a nombre de, o en todo caso ella sería la nueva titular de los bienes, ¿no? Entonces, Catherine en ese ejemplo, en esa situación, es o se convertiría en la heredera de los bienes que su padre o su madre ha dejado. Entonces, ella tiene ahí un derecho objetivo que la ampara para que ella pueda ejercer su derecho subjetivo, que en este caso es el derecho que ella tiene de hacer valer aquello que la norma expresa. El derecho subjetivo, como su propio nombre indica, está asociado al individuo, ¿no?, a lo que el individuo, como consecuencia de lo que la norma dice, puede actuar o puede accionar. ¿Ya? Ese es un concepto que también es importante tomar en cuenta. La diferencia que, como consecuencia de la existencia de una norma jurídica, hay un derecho objetivo, que es lo que textualmente indica la norma, y el derecho subjetivo es como yo, como individuo, hago valer aquello que está expresado en la norma, ¿no? Y a eso se refiere el derecho subjetivo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque nosotros vamos a hablar de una rama del derecho que es el derecho empresarial, ¿no? Y el derecho empresarial, pues, surge o nace del derecho comercial. Y en el derecho empresarial eh, tiene muchas ramas asociadas con el derecho laboral, derecho tributario, el derecho penal de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, este derecho empresarial, indudablemente, está enmarcado dentro de lo que se conoce como el derecho privado, ¿ya? Se dice que es privado porque regula la relación entre particulares, y se dice que es público porque regula la relación entre estados o entre un estado y un privado. Esa es la gran diferencia. Y aquí es donde vamos a empezar con nuestra primera actividad grupal. Y yo entiendo que son 31 personas las que están aquí. Vamos a hacer grupos de 5, por lo tanto van a haber 6 grupos. Y lo primero que vamos a analizar es qué nos dice la Constitución, perdón, qué nos dice la pirámide de Kelsen. ¿En qué consiste la pirámide de Kelsen? Lo primero que vamos a analizar.
Y segundo, ¿qué nos dice la Constitución respecto del régimen económico? ¿Ya? Son dos puntos que hay que analizar por grupos. La pirámide de Kelsen y qué nos dice la Constitución respecto al régimen económico. ¿Sí? Esto, su compañero Pachas es el delegado del curso, ¿no es así? Entonces, Carlos, ahí, por favor, grupos de... Profesor, Sí, no, ¿qué es la ¿qué es lo pirámide que de me que Kelsen? se ¿En qué respecta consiste la pirámide de Kelsen? o solo? Y lo ¿Qué es? segundo es, ¿qué nos dice la Ya entiendo, Constitución gracias. respecto al título económico? ¿Qué es lo que nos va a interesar a nosotros analizar? ¿No? ¿Sí? Entonces, en grupos de 6, 5 grupos, desarrollamos Profesor, esta actividad. Sí, Carlos. como le había informado y también le compartí el Excel, hay personas que están en proceso de rectificación. Ajá. Y como se da cuenta, somos menos en la Ok, sala del MIC. son 20, entonces hagamos grupos de Ajá, 5 para que haya 4 grupos. ok, profesor. Entonces, antes de 5 personas, 5 grupos. Sí, Sí, y ahora ok, mismo, ok. en media hora, 35 minutos, me indican esa respuesta a estas dos preguntas planteadas. ¿Ya? Porque Ok, eso nos va a servir profesor. de base para seguir avanzando con el tema de introductorio al curso. ¿Ok? ¿De acuerdo, Está Carlos? bien, profesor. Entonces, Sí, sí. vamos armando los grupos y cualquier duda estoy por aquí, me hacen la consulta del caso. ¿Ya? Ojo, dos preguntas. Primero, ¿en qué consiste la pirámide de Kelsen? Segundo, ¿qué dice la Constitución respecto al título económico? ¿Ya? ¿Va a haber una de las personas que van a estar en el grupo, uno va a tener que responder eso o vamos a tener que Eh, escribir en un Word? van a tener que subirlo a la Al Classroom. plataforma. Ay, ¿Sí? en formato de Word. En formato de Word o PDF, o PDF, Word o PPT, como ustedes prefieran. Pero las preguntas las voy a hacer yo a cualquiera del grupo, luego de que suban la actividad. Gracias por la aclaración. Ok, muy bien. Empezamos entonces. ¿Sí? 35 minutos inicialmente. ¿Ya?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Ya estamos listos? ¿Sí? ¿Los grupos? Luis, Kenji. Profe, Sí, sí me logra sí, escuchar, Carlos, te ¿verdad? escucho. Ah, sí, mi grupo sí tenía listo las respuestas. Ok, a ver, entonces pueden compartir para que nos muestren, a ver. Sí, sí, profesor. Sí, profesor, aquí está lo que hemos podido recolectar de información. Y bueno, básicamente la pirámide de Kelsen es la teoría de la jerarquía normativa. Y bueno, su mismo nombre lo dice, eh, la elaboró Hans Kelsen y se expresa en una jerarquía normativa, ¿no? Acá tenemos el nivel fundamental, el nivel legal y el nivel base. Eh, y bueno, es para saber qué se debe respetar, ¿no? Y también para fines de sometimiento de normas de inferior alcance, ¿no? O referencia. Con normas más generales o de carácter más amplio. Y bueno, también podemos decir que adaptando esta pirámide al caso peruano, eh, podemos decir que el nivel fundamental lo relacionamos a la Carta Magna, ¿no? A nuestra Constitución. Y en el nivel legal encontramos a las leyes y resoluciones legislativas, ¿no? Y nivel base, adaptándolo a nuestra realidad, serían los decretos supremos y las resoluciones supremas, ¿no? Acá tenemos también una pirámide que podemos ver, ¿no? En el caso peruano. También encontramos decretos de urgencia, ordenanzas municipales, ¿no? En el nivel 2, el cual sería el nivel legal. Y asimismo encontramos decretos supremos, como ya mencionamos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resolución directorial, jefatural también, resolución jefatural. Y respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué nos dice la Constitución respecto al título económico? Bueno, esto lo encontramos en el título 3 de la Constitución y, y presenta los siguientes artículos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 58 nos habla de la economía social de mercado, eh, donde nos dicen que la iniciativa privada del sector privado es libre, ¿no? Y también nos dice que él orienta y actúa a las áreas de promoción de empleo, la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos y la infraestructura. También el artículo 59 nos habla del rol económico del Estado, ¿no? El cual estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo, ¿no? La empresa, el comercio, la industria. Y bueno, también habla sobre el pluralismo económico en el artículo 60, donde el Estado reconoce la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, ¿no? Asimismo, en el artículo 61 podemos ver que nos hablan, ¿no? Que no debe existir ningún mercado dominado, ¿no? Por un solo vendedor o un solo comprador, ¿no? Y bueno, estas leyes no deben ser utilizadas, ¿no? Para brindar un mercado monopólico, ¿no? Y también nos hablan de que los medios de comunicación no pueden ser objetos de exclusividad, ¿no? Por parte del gobierno o del sector privado. No se puede usar a estos medios para poder eh, provocar, ¿no? Un mercado monopólico. También el artículo 62 nos habla de que garantiza la libertad por partes según las normas vigentes al tiempo del contrato. Y los términos no pueden ser cambiados por leyes o otras disposiciones. También nos mencionan que los conflictos derivados en relación contractual solo se pueden solucionar por vía arbitral o judicial, ¿no?
En el artículo 63 nos habla de que las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, deben estar sujetas a las mismas condiciones. El artículo 64 nos habla que el Estado garantice una libre disposición de la moneda extranjera. Y el 65 nos habla que el Estado resguarda los intereses de los consumidores y usuarios, ¿no? Garantizando así el derecho, ¿no?, a la información de los bienes y servicios que se encuentran en el mercado. También nos dice que vela por la salud y la seguridad de la población. Eso básicamente, profesor, respondiendo a las dos interrogantes que usted planteó. Ok, perfecto. Sí, pues, ¿no? La Constitución, por un lado, nos establece ciertos límites que tiene la- el tema económico, partiendo de una economía social de mercado, partiendo del tema de la propiedad. También nos habla sobre lo importante que es el, el respeto a la propiedad, a la inversión, a la libertad de la moneda, ¿no? El papel del BCR, el papel de la SBS, están delimitados en la Constitución justamente en este título económico. Eh, y claro, hay principios, ¿no?, que están establecidos justamente en este título económico. Y por otro lado, efectivamente, la pirámide de Kelsen pues tiene esa dinámica de poder establecernos que hay una jerarquía, ¿no? Y que finalmente en la cúspide de la misma se encuentra la Constitución, debajo de ella están las leyes, y así sucesivamente hasta llegar a la última norma en el orden, ¿no? Bueno, eh, ustedes van a encontrar en el marco en el curso, van a encontrar ustedes información, ¿no?, donde está el sílabo, el material, que es lo de esta semana, las lecturas, que es lo que ustedes tienen que leer del capítulo 4 al capítulo 11. Les voy a dar el día de mañana para que en el horario de clase puedan leer, avanzar. Y la tarea de aula, que es lo que hoy han hecho, ¿no? Y dice ahí semana 1, para que suba uno por grupo, ¿sí? El desarrollo que hoy se ha hecho aquí en el aula, ¿ya? Solo por el día de mañana van a tener esa actividad de lectura porque les va a dar las bases del derecho. Entonces, yo les voy sobre la base de esa lectura que ustedes tengan sobre el derecho, yo les voy a hacer algunas preguntas, algún cuestionamiento, cualquiera de ustedes, para que ustedes puedan eventualmente desarrollar o puedan responder estas interrogantes que se van a plantear o que se plantean. ¿De acuerdo? Entonces, como repito, de manera excepcional, porque es la primera clase, estoy dando este tiempo para que ustedes puedan leer esos capítulos del libro, sin dejar de tomar en cuenta que los que quieran puedan leer todo el libro y luego preguntar en el aula, ¿ya? Pero, al ser el primer capítulo, los primeros temas, va a ser nuestra base, nuestro punto de partida, para de ahí en adelante hablar ya de derecho empresarial, que es la naturaleza del curso. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, repito, y luego ya quiero que ustedes planteen o se planteen la posibilidad de que a partir de la próxima semana, si es que nos podemos quedar un poco más y dejar los días jueves para solamente que ustedes desarrollen las actividades en el aula. Ustedes van a ver en las diapositivas que yo les he puesto ahí una actividad, ¿no es así? Y esa actividad responde a identificar las funciones de ciertas instituciones del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, esa actividad también la tienen que responder ustedes mañana y ser presentados la próxima semana. Primero lo exponen la próxima semana y luego van a subir al campus virtual la próxima semana. ¿Ya? La dinámica va a ser la misma. Lo ideal sería que empecemos a las 9 y nos quedemos hasta las 11, 11 y cuarto, de manera tal que cerremos toda la actividad teórica y al día siguiente yo les deje para la actividad práctica y ustedes puedan subirlo en este caso al sistema. ¿Ya? Pero eso lo dejo a consideración del grupo.
a través del delegado ya me dirán si les parece o no pertinente. Yo diría que sí, porque en el derecho tenemos que hacer actividades teóricas, pero también prácticas. Y entonces esa actividad práctica es la que eventualmente se tiene que hacer luego de haber desarrollado la actividad teórica. Hay una pregunta ahí, si es que el día jueves, ¿qué? Un poco antes. No. Lo que pasa es que yo tengo actividades laborales en SUNAT y no creo que pueda hacerlo antes, ¿no? Sí, Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, profesor. Entonces, la tarea que hemos hecho hoy se sube, ¿verdad? En este momento lo suben, sí. Y ¿Usted hay ya otra, ya puso la tarea, profe? ¿O sí, la va a está en el poner? sistema, claro, lo van a encontrar ahí, tarea semana 1. Y la próxima semana también va a dejar otra tarea, mencionó, ¿cierto, profe? Ya ustedes tienen en las diapositivas una tarea que tienen que desarrollar. Ya, eso sería para la Además de la próxima semana. lectura, además de la lectura está una actividad, en las diapositivas hay una actividad por desarrollar. Esa actividad que van a ustedes desarrollar, la próxima semana cuando empecemos la clase, yo les voy a preguntar e inmediatamente ustedes van a subir la actividad. ¿De acuerdo? Es decir, tienen hasta la próxima clase, hasta el próximo miércoles, para poder desarrollar esa actividad, tanto la lectura como la actividad que está indicada en el material de la semana 1. Está bien, ¿Sí? profesor. Sí. Ok, y como les digo, hay que ver la posibilidad de quedarnos un poco más a partir de la próxima semana en adelante, de manera tal que los días jueves solo sean de actividades que responden a la parte teórica que se ha hecho en el aula. ¿Ya? Pero bueno, eso, mírenlo, evalúen de manera interna y ya luego me dan su punto de vista. Camila, ¿querés comentar algo? Sí, profesor, mi pregunta era si es que los días miércoles no se podría tampoco comenzar un poco antes. Yo no tengo problemas si empezamos un poco antes, pero yo he visto que tienen otro curso, o no sé. ¿No tienen otro Sí, curso? profe. Sí, algunos tienen proceso de administración. Claro, por eso no propuse eso, Camila, porque vi Ok. de procesos administrativos, creo que es, ¿no? De 6 a 9. Profesor, la asistencia. La foto que sale aquí y la que está grabada. Ok, ok. Gracias. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay otra consulta, nos estamos viendo la próxima semana. No se olviden responder las actividades, 2 actividades, uno que está en el PPT, que tienen que subirlo la próxima semana cuando empecemos la clase, y lo segundo es la lectura de los capítulos 4 al 11, que eso también voy a preguntar la próxima semana. ¿Ya? ¿Ok? Bien, entonces, si no hay dudas o consultas, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Buenas Gracias, noches. profesor. Luego, profesor. Hasta luego, profesor. Cuídense. Buenas noches. Profesor, Hasta luego. Hasta luego.